Anteriormente en el canal mencionamos la arquitectura Harvard y cómo esto era diferente a la arquitectura von Neumann. Bueno, en este video hablaremos sobre la arquitectura Harvard. Es una arquitectura de computadora con pistas de almacenamiento y de señal físicamente separadas para las instrucciones y para los datos. El término proviene de la computadora Harvard Mark I, basada en relés que almacenaba las instrucciones sobre cintas perforadas de 24 bits de ancho y los datos en interruptores electromecánicos. Estas primeras máquinas tenían almacenamiento de datos totalmente contenido dentro de la unidad central del proceso y no proporcionaban acceso al almacenamiento de instrucciones como datos. Los programas necesitaban ser cargados por un operador, el procesador no podría arrancar por sí mismo. En la actualidad, la mayoría de procesadores implementan dichas vías de señales separadas por motivos de rendimiento, pero en realidad implementan una arquitectura Harvard modificada, para que pueda soportar tareas tales como la carga de un programa desde una unidad de disco como datos para su posterior ejecución. En esta arquitectura no hay necesidad de hacer que las dos memorias compartan características. Pueden diferir la anchura de palabra, el momento, la tecnología de implementación y la estructura de dirección de memoria. En algunos sistemas se pueden almacenar instrucciones en memoria de solo lectura, mientras que la memoria de datos requiere memoria de lectura y escritura. En algunos sistemas hay mucha más memoria de instrucciones que memoria de datos, así que las direcciones de instrucción son más anchas que las direcciones de datos. Una máquina de arquitectura Harvard modificada es muy similar a una máquina de arquitectura Harvard, pero cambia la estricta separación entre la instrucción y los datos, al mismo tiempo que deja que la CPU acceda simultáneamente a dos o más memorias de buses. La modificación más común incluye cachés de instrucciones y datos independientes, respaldados por un espacio de direcciones en común. Si bien la CPU ejecuta desde la memoria caché, también actúa como una máquina de Harvard pura. Cuando se accede a la memoria de respaldo, actúa como una máquina de von Neumann pura, donde el código puede moverse alrededor como datos. Esta es una técnica muy eficiente. Esta modificación se ha generalizado en modernos procesadores, tales como la arquitectura ARM y los procesadores x86 mencionados en este canal. Otra modificación proporciona un camino entre la memoria de instrucciones, como ROM o Flash, y la CPU para permitir que las palabras de la memoria de instrucciones sean tratadas como datos de solo lectura. Esta técnica es utilizada en algunos microcontroladores. Esto permite datos constantes, tales como cadenas de texto o tablas de funciones, que puede acceder sin necesidad de ser previamente copiadas en datos de memoria, preservando memoria de datos escasa de lectura y escritura de variables. Las instrucciones especiales del lenguaje de máquina se proporcionan para leer datos desde la memoria de instrucciones. En los últimos años, la velocidad de los CPUs ha aumentado mucho en comparación a la de las memorias, así que se debe poner mucha atención en reducir el número de veces que se accede a ella para mantener el rendimiento. Si, por ejemplo, cada instrucción ejecutada en la CPU requiere un acceso a la memoria, no se gana incrementando la velocidad de la CPU. Este es el problema conocido como limitación de memoria. Es posible hacer una memoria mucho más rápida, pero esto solo resulta práctico para pequeñas cantidades de memoria por razones de coste, energía y de enrutamiento de señal. La solución, por tanto, es proporcionar una pequeña cantidad de memoria muy rápida, conocida con el nombre de caché de CPU. Mientras los datos que necesita la CPU están en la caché, el rendimiento será mucho mayor que si la caché tiene que obtener primero los datos de la memoria principal. Los diseños modernos de chip de CPU de alto rendimiento incorporan tanto aspectos de la arquitectura Harvard como de la von Neumann. En particular, está muy difundida la versión caché de la arquitectura Harvard modificada. La memoria caché de la CPU se divide en una caché de instrucciones y una de datos. La arquitectura Harvard se utiliza cuando la CPU accede a la memoria caché. Sin embargo, en el caso de un fallo de la caché, los datos son recuperados de la memoria principal, que no se divide formalmente en secciones separadas de instrucción y datos, aunque también puede tener los controladores de memoria separados utilizados para el acceso simultáneo a la memoria RAM, ROM y memoria flash. Así, aunque una arquitectura de von Neumann esté visible en algunos contextos, como cuando los datos y el código vienen por el mismo controlador de memoria, la implementación de hardware gana las eficiencias de la arquitectura Harvard para accesos a caché y en parte para algunos accesos a la memoria principal. Adicionalmente, la CPU suele tener buffers de escritura que le permite proceder después de escribir en regiones no almacenadas en caché. De este modo, se evidencia la naturaleza von Neumann de la memoria cuando la CPU escribe instrucciones como datos y el software debe garantizar que las cachés, datos e instrucciones y la escritura de buffer estén sincronizadas antes de tratar de ejecutar estas instrucciones recién escritas. Como hemos visto, esta arquitectura está presente en los procesadores actuales, aunque no es totalmente una arquitectura Harvard, ya que se utiliza una arquitectura modificada que contiene algunas características de von Neumann. Bueno, esto ha sido todo por el video. Espero la información te sea útil. Hasta la próxima.